junio de este año leímos el libro de Tatiana Lobo, Calipso. Y durante la reunión, bueno, en la novela se nos narra la historia de ciertos personajes desde la Segunda Guerra Mundial hasta el terremoto de Limón. Tuvimos interés en conocer, más allá de la historia ficcionada a la que nos acercamos por medio del libro de doña Tatiana, conocer la historia real de esa comunidad, esas comunidades que estaban desconectadas de Limón y desconectadas totalmente de la capital, y donde surgieron estas comunidades afrocostarricenses, pero que también están ligadas a otras culturas y a otras lenguas. Para ello invitamos al señor Taylor Barton Brown, quien es historiador y divulgador cultural limonense. ¿Cómo está, don Taylor? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Nada más una aclaración. Sí, señor. Yo no soy historiador. Las personas que me conocen me han honrado con el título, pero me gusta más ubicarme más o menos como un colaborador comunitario. Muchísimas gracias. Al fin y al cabo son las personas las que cuentan y conocen de la historia. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Cómo no, con mucho gusto. En relación al tema y en relación al libro, creo que la portada que tiene el libro es de la pulpería de don Manuel León en Puerto Viejo, me pareció. Sí, me parece que sí. Y ubicarnos dentro del contexto de la zona del Caribe, Caribe Sur. Hace poco me invitaron a hablar del espacio geográfico y me sentí obligado a hacer referencia del sitio, pero también tratando de rescatar la memoria de las personas que forjaron ese entorno. Toda persona vive con un propósito y una vez que haya cumplido nos toca ir a rendir cuentas a lo celestial. Pero siempre es grato y respetuoso recordar qué hicieron en vida, ¿no? Y dentro del contexto de la novela de Tatiana y los personajes que menciona y otros a la cual se hace alusión, pues sí, estaremos mencionando algunas de esas personas. Ubiquémonos. Limón, 1940, más o menos. Está saliendo Limón de una situación muy difícil como espacio geográfico. Recordemos que el banano que se exportaba por el ferrocarril sufre una enfermedad en la década de los 30 y en 1932 la empresa toma la decisión de trasladarse al Pacífico a abrir nuevas fincas bananeras en el Pacífico y tiene un impedimento por concesión de que en el Pacífico se contratara a gente negra. Entonces tenemos en la década de los 30 un Limón que ha perdido una de sus fuentes de empleo, que era el banano, pero que también incide en el volumen de carga que manejan los trenes que trasladaba el banano en la provincia y la incidencia en la cantidad de barcos que vienen a Limón porque hay menos volumen de carga. Esa situación de un Limón en crisis se ahonda con la falta de fuentes nuevas de empleo. Entonces surge la iniciativa del afrodescendiente del negro de Limón de no apachurrarse porque se fue la bananera, sino que inicia la siembra
expansiva del cacao como una fuente sustituta de la pérdida de empleo que ocasiona el banano. En la zona del Caribe Sur había una siembra muy voluminosa de banano. Estaba la Pennsford Banana Company, que trasladaba banano desde On Creek hasta Pennsford, cruzar el río para cargar el tren. Entonces, al no haber movimiento por la siembra del banano, surge como respuesta esta iniciativa de los afrodescendientes, y entonces en todo Limón se empieza a dar un fenómeno muy interesante. Los que siembran, cosechan, venden y usufructan de las utilidades es la gente de Limón. Entonces van surgiendo personajes destacados desde Cairo hasta Puerto Viejo, a lo largo de la vía férrea y a lo largo de el espacio que dominaba la Pennsylvania Banana Company. Había un vehículo, un trencito, que jalaba el banano desde Enrique a Pennsylvania. Al desaparecer el banano, surge una nueva forma de viaje que se llama el burrocarril, que es el uso de la línea férrea de la Pennsylvania Banana Company, pero son plataformas de madera sobre ruedas jalados por burros o por mulas. Y eso genera entonces otra fuente de ingreso para el traslado de la gente que tradicionalmente viaja al sur. Entonces, para viajar de Limón hacia el sur, tienes que tomar un tren tempranito, 4 de la madrugada, para llegar a Pennsylvania. En Pennsylvania vas a cruzar el río y cruzado el río está el burrocarril. Y ese burrocarril te lleva hasta Cahuita y más adentro hasta Comadre. Y ahí en adelante, el único medio disponible en la década de los 40 era justamente a pie. En esa misma época, también en la zona de Talamanca se producía banano, pero ese banano no salía por Limón, salía por Almirante. Entonces había un sistema de comunicación desde Almirante, Panamá, hasta Guavito, cruzar el puente del Sixaola, llegar hasta Fields, hoy Bribri, y de Fields el tren seguía tierra adentro hasta Coroma. O sea que la parte de Talamanca, desde Fields hasta Coroma, estaba servido por un tren que sacaba el banano de tierra costarricense para exportarlo por Panamá. Pero también se dio un fenómeno interesante. A mediados de los 40 se dio una llena casi similar a la última que se dio hace unos meses, pero esta fue tan fuerte que barrió los puentes, lavó los bananales de Talamanca, y así la compañía bananera de Panamá se vio obligada a olvidarse de sus fincas bananeras en Talamanca. Entonces ahí tenemos otra situación de pérdida de empleo que para los talamanqueños, para los bribris, fue más bien una bendición que se fuera la bananera,
porque era tener personajes, fuerzas externas en territorio indígena. Resumiendo entonces, se va la bananera para el Pacífico, se inundan los bananales de Talamanca y la región queda sin esa fuente tradicional. Pero entonces surge el cacao en manos de afrodescendientes que suplen esa fuente de ingreso. Y también se da el fenómeno complementario de que va llegando gente de Guanacaste migrando hacia el Caribe porque los bananales hay que chapearlos. Requiere mano de obra experta en chapia de cacautales. Y ahí es donde se va dando paulatinamente la llegada de gente meseteña, pero también guanacasteca a la zona del Caribe. Importante destacar que en todo lo que es el Caribe Sur, siempre existió en la zona de Talamanca una convivencia muy armoniosa entre el indígena y el negro. Y entonces se dio con frecuencia familias mixtas del indígena con negros, casi siempre el hombre negro con la mujer indígena, sin ningún problema alguno, una integración que aún hoy en día se mantiene. Y eso permite entonces que algunas prácticas, como la siembra del cacao, también se extienda en la Baja Talamanca. Resumiendo, entonces, tenemos un panorama: ausencia de fuentes de empleo por el banano, el surgimiento de una reposición agrícola utilizando el cacao, los gestores de esta transformación, gente negra, y la necesidad de mano de obra para obras en los cacautales permite la llegada de guanacastecos. Y se amplía entonces ese crisol de chinos, negros, indígenas, guanacastecos, que crean un ambiente muy característico que hoy se disfruta en el Caribe Sur, con una naturalidad de integración, pero que importa crear cómo era la situación en la década de los 40 e inicio de la década de los 50. Producto de una exploración petrolera y la exportación de madera por Puerto Vargas, entonces hay una red de carreteras que comunica Cahuita, Puerto Viejo y Fields en ese entonces. Entonces ahí transitan vehículos que facilitan el transporte de las personas después del ferrocarril. La ruta también hay que enriquecerla con la frecuencia de viajeros desde Almirante, Bocas del Toro, a Limón y viceversa. Y la existencia de un vehículo llamado Twist que transporta en la línea férrea que era de la empresa bananera, ¿no? Pero que ya no es banano lo que se traslada, sino cacao, y permite entonces el traslado de Fields a Zigzagola y de vuelta. Entonces cualquiera podía viajar hacia Panamá vía Fields o venirse de Panamá hasta Limón utilizando la misma ruta. Entonces la zona como tal sufre y disfruta de esa presencia internacional panameña que siempre ha sido el sitio de compras de muchos limonenses desde la década, desde siempre,
desde la construcción del ferrocarril, esa ruta Panamá-Limón siempre estuvo activa. Ahora, si alguien deseaba ir de paseo a la zona sur, tenía toda la odisea, levantarse a las 4, llegar a Pennsford, cruzar el río, viajar en burro carril y luego en camión hasta Puerto Viejo y posteriormente hacia Filas. Entonces, para nuestros escuchas, ese era el entorno, ¿no? Mientras tanto, en Limón es el sitio donde se hace la mayor parte del mercadeo del cacao, pero el cacao tenía la ventaja de que tenía una mayor distribución horizontal de los ingresos, porque permitía la contratación de mayor cantidad de personas, ¿no? Y la utilidad que dejaba el cacao sí se usufructuaba en Limón, contrario a lo del banano, que el banano simplemente dejaba un salario, pero las utilidades no se reinvertían en Limón. Entonces, desde la década de los 40 se inicia ese proceso que convierte al agricultor negro en un empresario, en dueño de su propia economía, y esto puede ubicarse no únicamente en Limón, no únicamente en el Caribe Sur, sino desde el cantón de Siquirres hasta, la, hasta el límite con Panamá. Esta nueva corriente cacautera permite un crecimiento de la economía de Limón, una, un espíritu de mayor progreso, una mayor satisfacción de los servicios básicos para la población y da un surgimiento a grupos musicales como la orquesta Riverside y en Limón se nota una gran cantidad de salones, la Caribeña, Springfield, eh, Manchester, toda una serie de iniciativas empresariales que son nutridas por el cacao y por el trabajo normal de la Norden, pero cero influencia bananera. Es en la década de los 60 que la bananera regresa a Limón. Deme un segundito con ese periodo del florecimiento por la siembra de cacao. Me llama la atención porque está floreciendo las personas que habitaban en la zona de Limón sin necesidad de injerencia del gobierno central en San José. Y pensaba en ese tiempo las dificultades que existían para que fueran reconocidos como ciudadanos, porque muchos eran descendientes de personas que venían de Jamaica y de otros países caribeños. Entonces, no sé si en cierta medida algún interés económico de parte de la capital de pronto era bueno que no fueran nacionales para poder, no sé, ingerir, tener alguna injerencia en cuanto a los beneficios que estaban teniendo de la siembra del cacao. El limón como tal nunca fue de interés genuino para el Estado. Su presencia siempre fue muy tenue y no es sino hasta después de la Revolución del 48 que el Estado decide, yo llamo nacionalizar el limón. Porque antes de la década de los 40, antes de 1949, el ciudadano afrodescendiente no era considerado como costarricense. Fue a través de Alex Curley
cuando fue electo diputado suplente por Limón, hizo pasar la ley Curling que transforma para todo migrante, no únicamente el negro, transforma para todo migrante la opción de ser considerado costarricense por nacimiento. Pero desde que llegaron los afrodescendientes contratados para la construcción del ferrocarril en 1872, tuvieron que pasar 75 años antes de que el Estado lo considerara costarricense. Entonces, todo lo que se dio acá en Limón muchas veces fue por la presión y la necesidad de crear las mejores condiciones, pero en beneficio de los pobladores que pasaban por Limón. Ejemplo, la construcción del Tajamar, fue más o menos 1907 por ahí, se hizo porque el mar llegaba hasta lo que es el estadio Big Boy. Hasta ahí llegaba el mar. Y entonces se construye el Tajamar y se va rellenando la ciudad. Las escuelas que existían, estaba la escuela de varones, pero existían más escuelas de inglés que escuelas públicas. Y entonces no se consideraba tanto Limón como parte de Costa Rica porque el entorno era muy diferente. Limón era como imaginándose el aeropuerto internacional. Todo el que quería viajar, no había aviones, ¿no? Todo el que quería viajar tenía que tomar el barco. Si iba para los Estados Unidos o para Europa, tenía que venir a Limón. Toda todo lo que es el bagaje cultural, las obras de teatro, las obras de los circos y todo el asunto, venían por barco, primero a Limón, luego al resto del país, y de regreso era el sitio de la última presentación. Entonces, Limón era el sitio vital en términos de ingresos de visitantes, salida de nacionales a otras tierras. Entonces, habían grandes hoteles de tres pisos de madera muy lujosos y todo un ambiente internacional. La luz eléctrica eh, estuvo primero en Limón por la presencia de las empresas bananeras y ferrocarrileras. Entonces ese entorno de la presencia del Estado en el Caribe antes de la década de los 50 fue muy breve. Estaba el representante de aduanas, estaba el gobernador, estaba el jefe político y algunas personalidades representantes de las instituciones. Pero que hubiese una presencia fortísima del Estado, eso no se dio hasta después de la Revolución del 48, cuando ya se toma la decisión de que hay que ubicar escuelas en todas las poblaciones donde hubiese más de 14 o 20 estudiantes. Y entonces empieza en la década de los 50 en adelante la llegada de educadores de la meseta central, pero que a partir de la década de los 60 los educadores fueron limonenses para abrir escuelas nuevas en ese entonces. Y en la década del 40 lo que más existía era las escuelas de inglés en las iglesias protestantes y en las iniciativas empresariales. De ahí que se puede resumir que en la época donde se menciona los personajes de la novela, Limón era relativamente autónomo, relativamente
empresarial, ¿no? Que las pulperías, que los dueños de las fincas de cacao, los dueños de las tiendas. Entonces era una economía que fomentaba más un crecimiento local y que no era igual a cuando existía la empresa bananera que solo pagaba un salario. Muy interesante todo eso que nos narra, sobre todo esa parte de ver a Limón como si fuera un aeropuerto, ¿verdad? Donde toda la gente que llegaba o salía del país pasaba, porque eso le da mucha riqueza cultural a la zona. Y es Definitivo. algo, sí, es algo que vemos mucho en la novela. Bueno, mencionábamos los quienes vivían ahí, los indígenas, los afrodescendientes. Usted mencionó también a los asiáticos, sobre todo de China, que también vivían ahí. Luego llegaron los guanacastecos, pero también llegaba mucho europeo. En la novela se ven muchos europeos que pasan por ahí de paseo y llegan ahí como al paraíso, a descansar, a entrar en otra forma de vida. Y yo creo que es mucho del encanto que todavía se mantiene sobre esa zona. El Limón de ese entonces tenía una gran cantidad de nacionalidades. Podemos hablar casi de 20 nacionalidades diferentes, inclusive quedan algunos apellidos, ¿no? Que los Mos, los Jader, por ejemplo, los Esna, los Yunis. Hay toda una serie de familias descendientes de esa riqueza étnica que marca toda una diferencia porque hay un mayor trato horizontal. Que las personas se tratan sin prejuicio étnico, porque hay de todas las etnias en la región, lo cual no se da en el resto del país. Inclusive hablábamos, aunque no es de la época de la novela, hablábamos la diferencia de Limón, que ha tenido educadores negros, ¿no? Que dan formación al resto de la población. Entonces, ese elemento tan único iniciado en Limón permite que la apreciación, respeto que se tiene hacia el educador, ¿no? Se transforma en otras conductas de sentirnos iguales, ¿no? Y eso no se dio en el resto del país. Entonces, la novela como tal sí es muy amplia en cómo se da esa integración interétnica, multiétnica y pluricultural. En el caso de Costa Rica, esa está con el esfuerzo de la profesora Joyce Sawyers, se logra modificar el artículo primero. Pero para nosotros, los limonenses, multiétnico y pluricultural siempre ha sido natural para todos los miembros de todos los grupos étnicos. Y eso se nota fácilmente con la pluma de la autora del libro Calipso. Sí, los pasajes relacionados con la fundación de la escuelita, que primero una de las protagonistas daba las clases en inglés, como aprendió ella. Primero había un profesor que daba clases en inglés, luego ella retomó y siguió dando las clases, y luego mandaron de San José un profesor que no sabía hablar inglés, que daba las clases en español y ni siquiera entendía la cultura de las personas que vivían en esa zona. Se ve un interés por una dominancia lingüística, como que impera en todas partes el español, restando a esa riqueza tan importante que hay en el país, con todas las lenguas que se hablan en todos los rincones del país. Ese elemento es muy importante porque para el limonense, indistintamente de su origen étnico, en esa época la lengua materna era inglés y el que llegaba aprendía inglés porque el español no era un instrumento popular de comunicación, máxime con la presencia de tantos grupos étnicos.
Entonces el inglés era el instrumento de comunicación universal. Pero la incidencia a partir de la década de los 50 del educador meseteño que llega totalmente ajeno a la cultura caribeña, lo primero que estableció fue romper el uso, prohibir el uso del inglés. Y eso ha deteriorado muchísimo la capacidad que tenía el limonense de ser naturalmente bilingüe. En la década de los 40, también se menciona en la novela, se dio una migración tremenda de limonenses fuera de Limón para los Estados Unidos. Muy fuerte. Y esta gente pudo irse y pudo insertarse en la sociedad norteamericana sin ningún problema por la formación lingüística que manejaba. Entonces el inglés aprendido acá le sirvió laboralmente en los Estados Unidos. Si se hubiera, si se hubiera mantenido ese bilingüismo, ahora Limón sería un centro donde podría haber zonas francas y demás, porque habría gente capacitada para comunicarse con empresas extranjeras. El impacto de estas escuelas de inglés todavía se sintió en la década de los 80, 90, cuando recién se iniciaron los call centers en San José, que la gente, indistintamente de su origen, Puerto Viejo, Cahuita, Limón, Estrada, su formación básica en las escuelitas de inglés le permitió manejar el inglés estándar. Y eso permitió que cuando se abren los call centers, la naturalidad del inglés permitió que los call centers funcionaran con mayor eficiencia. Porque cuando alguien no maneja el inglés como lengua materna, se da un proceso interesante. Estudia inglés, trabaja en inglés, pero tiene que aprender el inglés, escucharlo, interiorizarlo, traducirlo para entenderlo, formular la respuesta y traducir la respuesta al inglés. Aunque es un proceso relativamente rápido, no es la misma calidad de respuesta, ¿no? Ni hay esa riqueza de vocabulario para responder. Entonces, eso se perdió en los últimos 15, 20 años. Parte del efecto empezó en la década de los 50. Hay que pensar en inglés para poder hablar con esa naturalidad. Sí, exacto. Hay otro tema que me llama mucho la atención en la novela y tiene que ver con las prácticas religiosas. Ahí hay igual un crisol de prácticas, están protestantes, católicos, luego las creencias de los grupos indígenas, las creencias de los grupos afrocaribeños y demás. Me imagino que hay mucho rastro de todo ese crisole en las prácticas religiosas actuales incluso. Las iglesias protestantes tuvieron su arraigo en Limón con mucho más fuerza que la misma iglesia católica. Desde entonces, 1880, hasta hoy en día. La gran variedad de denominaciones religiosas también ha permitido ese respeto al credo que se da naturalmente en Limón. En el resto del país, donde siempre ha prevalecido la religión católica, la mentalidad o el concepto o el respeto hacia otra forma de pensar no se da.
Pero acá es tan natural que uno utiliza, por ejemplo, las visitas que hacen la gente de los testigos de Jehová, que tocan de puerta en puerta, y que se aprendió aquí a decir muy respetuosamente, no gracias, ¿no? Pero que no es la misma conducta del resto del país. Aquí se es más tolerante al que cree diferente que uno. Esa tolerancia se manifiesta en todo sentido, inclusive la comida. La novela habla mucho de las fiestas, de los matrimonios y todo el asunto. Interesante es el protocolo de un matrimonio. Estaba, después del matrimonio, estaba el banquete, pero el banquete era típicamente caribeño, ¿no? Estaba arroz con gandul, pollo, cerdo, eh, barbecue, queque negro, flor de Jamaica, etc. Ahora está totalmente cambiado. El menú de un matrimonio ahorita, si no está el arroz con pollo, está el tamal, ¿no? O está un postre de arroz con leche. O sea que hay una integración total dentro del quehacer. Es más, casi todos los matrimonios lo que tienen es queque negro, ¿no? La gente que se acostumbra a nuestra repostería, ya el pan baguette o el pan de dedos no es tan popular como el pan de negro, ¿no? Inclusive los que están vendiendo ahora el pan de negro que llaman, ¿no? Trasciende lo étnico. Entonces siento que la novela ha sido rica en tratar de describir cómo Limón pudo absorber a los migrantes que llegaron a Limón, ¿no? Pero también ilustra la naturalidad con que se dio esa integración, donde el emigrante a Limón absorbe la cultura limonense. Y la novela en eso es muy descriptiva y muy rica. Y yo siento que si se puede aducir cuál es el logro mayor de ese libro, es que el lector conoce el limón desde otra faceta muy interna, muy vivencial, ¿no? Y hay que venir a vivirlo para entenderlo, porque no es suficiente leer, es vivencial. Entonces, desde la década de los 40, cuando era un limón 95% negro, a lo que es un limón actual, que es un 25% negro, se ha dado esa interiorización, ¿no? Porque mucha gente limonense, no negra, que sale de Limón a otras partes del país, se le cobra ser limonense, aunque no sea negro. ¿Por qué? Porque la conducta es diferente. La música, el baile, las expresiones corporales del que es limonense o haya vivido en Limón es muy diferente para el resto del país. Y repito, siento que eso ha sido uno de los logros bastante exitosos del libro Calypso. Bueno, muchas gracias, don Delroy. Creo que esa es una buena forma de cerrar la entrevista, con esa alusión al libro y cómo nos hace, cómo nos invita a ir a conocer un Limón, a estar ahí, a ser parte de esa cultura para realmente interiorizarlo, porque es parte de lo que somos en general. Exacto. Todos los ticos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar con nosotros este ratito. También muchas gracias a quienes vieron, a quienes están viendo el video. Recuerden suscribirse a nuestro canal
y marcar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subimos un video. Muchas gracias. Con mucho gusto y sigamos disfrutando el Limón. Hasta luego, gracias. Que la pasen bien.